Estamos viviendo tiempos violentos. Ayer sentado en Guayaquil conversando con alguien que vino a buscarme temprano, me decía: lo único que quiero es salir de este país, me están ofreciendo dinero. La persona que se reunió conmigo no es cristiano, pero podría oír un cristiano ahí también. Necesito vender la casa que he hecho toda mi vida, coger mis hijos e irme de este país. Lo dijo en otra expresión. Y yo pensé: no importa dónde tú vayas, el mundo es un mundo violento y el único que nos da paz se llama Jesucristo. Si tú no caminas en confianza con el Señor donde estés, en ningún lugar tendrás paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hoy vivimos tiempos violentos, por supuesto. Hoy es el día del anciano mayor, o un anciano mayor, del hombre mayor, yo qué sé, del viejo, como yo. Pero veo irrespeto ante eso. Veo irrespeto ante las mujeres. Veo irrespeto ante los niños. Cada cosa que yo veo me asombra. ¿A dónde estamos llegando? Y necesitamos, como cristianos, rectificar. Porque, como le digo, en cualquier parte del mundo hay violencia. Usted dice: en Guayaquil están matando. Pues tiene que ver más noticias del mundo para que vea cómo la gente se está matando en todo lado. Entré a la ciudad el día de ayer y ¿sabe qué respiré? Violencia. Hay odio. ¿Por qué? Porque hay frustración. Y hay frustración porque las cosas no salen como quisiéramos que salgan, porque hemos decidido confiar en el hombre y no en Dios. Y entonces la gente se pelea por tal o por tal candidato cuando ellos no tienen la mínima posibilidad de traer paz al mundo. El único es Jesucristo. Y el problema no está, una vez más, en los gobiernos. El problema está en la iglesia, en los cristianos. Quienes estamos llamados a orar, no dijo el Señor: oren por las autoridades para que tengan paz. Quizás estamos confiando en el país. 7 millones de venezolanos dejaron su país. Andan por el Darién ecuatorianos, gente de todo el mundo, de la China, de diferentes partes, muriendo muchos de ellos, tratando de alcanzar el sueño americano. Pues déjeme decirle: no hay tal sueño. Allá se trabaja más que aquí. Quizás puedes lograr más, es cierto, pero paz solamente a los pies de Cristo. Hay muchos que abandonaron sus hogares por alcanzar dinero. Pero déjame decirte, el dinero no te da paz. Y encontré este versículo. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón en estos días hasta llevarme al quebranto. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 5. Este mensaje se llama: sin Dios, sin ley. Es como estamos viviendo hoy. Dennos armas para defendernos, dennos armas para matar. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. Parece ser que estuvieran hablando de esos tiempos. Hablamos 4,000, 5,000 años atrás. Y dice: en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. Sales del aeropuerto de Guayaquil, la policía se te acerca y dice: quiere que lo acompañemos hasta su casa porque le pueden robar. Si no podemos hacer viajes seguros. No se podía viajar con seguridad. Y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. ¿De dónde? O sea, no solamente de Ecuador, no solamente de Israel, sino de todos los países. Nación luchaba contra nación. Usted piensa que tiene guerra aquí. Estábamos en esta semana con una pastora de Ucrania. Y cuando hablas con ella te das cuenta que lo perdieron todo. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad. Y entonces pensé: wow, estamos viviendo el mismo tiempo, una vez más.
¿Cuántas veces hemos vivido así? ¿Cuál es la razón? Muchos dirán el diablo, el enemigo. Echamos la culpa a los que vienen de fuera. Qué fácil es echar la culpa a otras personas. Qué fácil es echar la culpa al gobierno. Hermano, desde que el hombre está en la tierra, ya le echó la culpa a Dios. La mujer que tú, Señor, me diste, tú eres el culpable de Dios por haberme dado esta mujer. Y entonces echamos la culpa a todo el mundo, pero la Biblia dice otra cosa que me asombró. Dice, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Cuando te ataca el enemigo puedes correr a Dios. Cuando te ataca el enemigo te puedes defender. Pero cuando Dios te aflige, ahora estamos en agua caliente. Porque no era el diablo. Muchos dicen que el diablo, pastor, el diablo nada. Aquí Dios los afligía. Así que cuando tú pasas por problemas, es porque Dios te está llamando diciendo, hey, vuelve tus ojos a mí. Es necesario que Dios muchas veces nos aflija. Y aquí dice claramente que Dios los afligía. Dice, pero en cuanto a ustedes, y nos recomienda a nosotros, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Esa parte ya me gusta un poco, ¿verdad? Me quedé sorprendido. Yo quiero hablarte sobre las consecuencias, las causas, pero también la solución para nuestro país. ¿Dónde está? Dice segunda de Crónicas 15:3, un poquito antes de decirnos esta palabra, nos advierte y dice, por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. ¿Qué estuvieron? Sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. ¿Qué pasó? Se apartaron del verdadero Dios. No tenían entonces sacerdotes, no tenían pastores que les enseñasen y se habían apartado de la ley. Tres cosas que el pueblo de hoy también lo hace. No tienes al Dios verdadero, no quieres escuchar a los pastores y no quieres incluir la ley en tu vida. Hay gente que se regocija cuando hablamos, es que ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Amén. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho en la ley esto, mas yo digo esto, y era mucho más que la ley. Ah, hola. Pero no queremos nada que nos complique la vida. Simplemente queremos llegar a la iglesia y ya está. Y el Señor me habló, para muchos la iglesia es su Dios. Y la iglesia no es su Dios. La iglesia le acerca a su Dios. La oración no es Dios. La oración le acerca a Dios. Como el ayuno tampoco es Dios. Hay gente que pone cualquier cosa antes que a Dios. Mucha gente puede decirte, para mí primero es Dios. Pero después de que me vaya de paseo el domingo con mi familia. Para mí primero es Dios, pero primero pago mis cuentas y luego le doy a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios no es la primera cosa en tu vida. Quizás tus finanzas pueden ser un Dios. Por mucho tiempo, dice, los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Es decir, tenían un Dios, pero no el verdadero Dios. Quizás muchos cristianos tenemos un Dios, pero no estamos adorando al verdadero Dios, sino a un Dios que tú has puesto en tu corazón, que consideras que eso es Dios. En otras palabras, a tu manera. Es una exhortación clave lo que yo veo aquí, porque Dios le habla, le manda un mensaje al rey en esa época, al rey Asa, a través del profeta Azarías. Y le dice, mira, dile al pueblo que está viviendo lo que está viviendo porque no tienen al verdadero Dios. Porque no tienen sacerdotes que les enseñe y se han apartado de la ley. Y el Señor me habló al corazón. Cuando me siento con pastores
a conversar en estos días, tenía la oportunidad de estar con los pastores, quizás los más fuertes a nivel Sudamérica y Centroamérica. Habían otros pastores que no estaban en nuestro grupo, que son los pastores de Europa y los pastores de Estados Unidos. Pero estaba ahí con todo ese grupo de pastores y mirábamos el problema y hablábamos de las iglesias, cómo actuaron después de la pandemia. Hoy la gente te habla, antes de la pandemia me iba bien, después de la pandemia ya no me va bien. Usted ha oído cosas así. Es que antes de la pandemia, entonces el mundo se dividió antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero realmente lo que yo sé es que es un antes de Cristo y un después de Cristo. Y después de Cristo somos nueva creación en Cristo. La pandemia no te puede afectar si estás caminando en Cristo. El asunto es que ponemos una justificación a nuestros problemas para no decir es que me he apartado de Dios. Qué silencio. Espero que el Espíritu Santo esté hablando en su corazón. Porque podemos justificar eso de ahí. Lo que Azarías dice está revelando dos aspectos en esta palabra. Uno de ellos es la consecuencia de haberse separado de Dios. Estamos pasándola mal. Bueno, es una consecuencia de separarnos de Dios. Todos los días yo tengo un devocional, todos los días. Para mí es, hermanos, lo voy a decir de esta manera, una costumbre, pero una costumbre buena, sana. Buscar de Dios cada mañana. Porque me hace falta. Porque lo hago todos los días. Entonces ya es algo, es parte de mi vida, ¿verdad? Levantarme pero el día viernes amaneció, tenía que salir tempranito de Dallas, todo un vuelo largo, Dallas, Atlanta, Quito, Guayaquil, Cuenca, imagínense. 28 horas volando. Salimos 6 de la mañana, no, como 7:30 de la mañana y estuvimos 2 de la mañana en el hotel del día siguiente. Y entonces yo comencé a hacer mi maleta y la hija dice, ay, es viernes. Y le digo, ¿y qué pasa? Te toca a ti el devocional. Le digo, ahorita estamos viajando. Devocional. Entonces ya no tuve tiempo de leer la palabra, sino que corrí al devocional, del devocional a la maleta y a correr todo el día. Entonces llegó el sábado, nos acostamos 2:30 de la mañana y tempranito vino a buscarme alguien que necesitaba conversar conmigo en Guayaquil y no leí. Hoy cuando abrí mi devocional dije, 2 días sin leer la palabra, ¿cómo puede ser? Qué rápido nos desconectamos. Qué rápido nos desconectamos. Hay personas que dicen, pero ya llega el domingo y el domingo me lleno. No te puedes llenar el domingo. Ojalá que fuéramos así con la comida. Ya hoy es domingo, hoy día comemos. Tu cuerpo te va a pasar una factura enorme. Pero no le paramos bola a nuestro espíritu por andar tan débiles espiritualmente. Todos los días deberíamos salir con la palabra de Dios en nuestro corazón para que el Señor proteja nuestro día, para saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él camina conmigo, que Él no me ha dejado, que Él no me abandona. Puedo ver las noticias cómo la gente cae, pero a mí no me llega porque estoy confiando en el Señor. Tenemos que poner al Señor en primer lugar. Diga conmigo, en primer lugar. No es el día domingo, es todos los días de mi vida. Él es lo primero desde que amanece. Luego Él me da todo el día para hacer lo que yo deseo hacer. Pero sé que yo estoy caminando bajo la cobertura de Dios. Así que la consecuencia de alejarse de Dios, el pueblo había estado sin el Dios verdadero. Y entonces las consecuencias. Y la segunda, que Dios nos da una promesa maravillosa, porque Dios es así, que a pesar de, yo leía Nehemías en esta mañana y veo que se levanta alguien y le comienza a recordar a Dios, uno de los salmos, 148 me parece. Le comienza a recordar y dice, Dios, tú has sido bueno con el pueblo.
porque nos liberaste de los egipcios y nos llevaste al desierto, pero hundiste a nuestros enemigos en el mar. Y Señor, perdónanos porque nuestros padres se apartaron de ti. Hicieron falsos dioses, un becerro de oro para adorar, pero tú los perdonaste por tu misericordia. Y sin embargo se quejaron ante ti y les diste de comer maná del cielo. Y comienza a describir cada cosa que Dios había hecho por el pueblo. Y decía, y perdónanos porque nuestros padres se olvidaron de ti. Es decir, volvieron su corazón a Dios. Y Dios siempre está dispuesto a recibirte nuevamente en sus brazos. Porque es un Dios misericordioso. Porque es un Dios que nos ama. Y mire lo que dice allí mismo en la segunda carta a los Crónicas, o de Crónicas. Dice, pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. Entonces eso debe hablarnos a nosotros, que cuando estamos pasando una situación difícil en nuestras vidas, debemos pensar a quién estamos recurriendo. Alzaré mis ojos a los bancos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de las tarjetas de crédito que hicieron los bancos. Tenemos una manera de orar un poco diferente. O dices, alzaré mis ojos a los cielos, de donde viene mi socorro. Tengo que volverme a Dios. Me estoy alejando de Dios. Me permito demasiado. Yo le voy a decir algo. Si tú pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no tiene mucho problema con el pecado tuyo. El problema real de Dios es que tú levantes un falso Dios delante tuyo. Y para muchos cristianos el fútbol es un Dios. Para muchos cristianos hemos levantado nuestra cuenta de banco como un Dios. Nuestra economía, nuestras propias reglas dentro del hogar. Ese es nuestro Dios. Cuando estamos en dificultades, nos damos cuenta nada más que estamos lejos de Dios, pero lo bueno es que Dios dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. No podemos echar la culpa a los gobiernos, tenemos que hacer un mea culpa. Señor, me he alejado de ti. ¿Cómo podemos permitir que una persona que no conoce de Dios nos gobierne? Por eso que la Biblia dice, ¿quieres vivir en paz? Entonces ora por tus gobernantes para que tengan paz. ¿No dice eso la Biblia? Y entonces la iglesia debe buscar de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Hemos reemplazado al verdadero Dios por dioses falsos. La cultura, los ídolos musicales, los influencers, que dictan las reglas con cómo la sociedad debe vivir. Hoy cualquier persona, cualquier hijo de vecino, cualquier hombre con dinero o sin dinero, abre los reels y comienza a endulzarse. Soy pastor de esta iglesia 30 años y me endulzo muchas veces y digo, ¿qué estoy haciendo? Y vas de reel en reel, de reel en reel te veo, de gloria en gloria te veo era la canción. Ahora de reel en reel te veo. Y vas pasando y te vas contaminando con odio. Y de repente aparece alguien que hace una carne rica y te quedas un rato ahí, pero sigues pasando. Ahora los jóvenes hacen así, pasan rápido. Hay algunos jóvenes que me hacen así, ya pastor, pase, que venga el siguiente. Se cansan rápido, pasan rápido. ¿Sí? Pastores me han dicho a mí en estos días, lo único que hago es ser una estrella y lucirme delante de la congregación. Eso es lo que la congregación necesita, me dijo un pastor. ¿Será que debe ser así? ¿Será que debemos dar simplemente algo rico y sabroso, pero que no te moleste como esta prédica? Pero la palabra de Dios está escrita para confrontarnos, para llevarnos a otro nivel. ¿Cómo Dios puede llevarte a otro nivel si no te aflige? Para que lo busques a Él a través de la palabra. Por eso que el que escribe dice, no ignoren que tienen la mente de Cristo.
Es decir, en esa búsqueda Dios pone la palabra en tu mente y la palabra es la que te libera de los problemas que vivimos el día de hoy, porque está lleno de la palabra y aplicas la palabra correcta en el momento correcto, en el momento de la aflicción. Pero nos gusta que nos endulcen la palabra. ¿Qué es esto? Una manzana. Dicen los médicos que una manzana al día te aleja de los doctores. Debe tener muchos nutrientes esto de aquí. Pero una manzana, ya no, muchos no comen la manzana, sino dame la procesada, por favor. Pero así como Dios nos dio, es un tremendo alimento. Es como la palabra, está escrita para que sea un verdadero alimento para nosotros. Cada área, cada parte de la Biblia que está escrita, aunque te sacuda los cimientos más profundos de tu vida, dale gracias a Dios porque nos alerta. Cuando yo leo y estoy leyendo y dice, y me dijeron aquel día, Señor, Señor, ahí estoy yo, sí, Señor, yo te dije, Señor, Señor, y de repente dice, apártate de mí, hacedor de maldad. No seas tan duro, Señor. Me hace reflexionar que no por invocar el nombre del Señor simplemente, sino es aplicar la palabra de Dios a mi vida para parecerme más a Cristo cada día. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra te va perfeccionando sin endulzar la manzana. Entonces en muchos púlpitos lo que la gente hace es, quieren algo dulce. Y comenzamos a meterle, usted ha visto en los ¿cómo se llama? Donde están ahí los que venden manzanas endulzadas. En las ferias. Qué rico, ¿quién quiere manzana endulzada? Y muchos dicen, yo quiero así la palabra, endulzada, suave, que no me golpee, que me diga, ¿sabe? Hay mucha gente que le gusta que les profeticen, dice la Biblia, vino y cerveza. Eso dice la Biblia. En otras palabras, quieres que te profeticen lo que te gusta. Pastor, dígame, me decía un día un joven, porque había oído que un profeta se acercó y le dijo, estoy viendo que te vas a casar con una mujer millonaria, es rubia, no tendrás nunca más que trabajar. Ahí siento la presencia de Dios. Y al de al lado le dice, Dios me dice que si no te arrepientes te vas a morir. Ay, no, esa no me gusta, muy duro, me voy a otra iglesia. Porque en muchas iglesias te están endulzando. Coma dulce, engórdese con dulce, dañe sus muelitas, dañe su cuerpito. Al final ya no vas a caminar con Dios eternamente, pero por lo menos la pasas bien. Coma manzana dulce. Hacemos eso con la palabra. Cambiamos el valor de la palabra por el valor de nuestros intereses. Cambiamos la palabra de Dios que nos rectifica, que nos cambia, que nos moldea para llevarnos a ser un varón correcto a la estatura de Cristo, simplemente para ser un mediocre en una iglesia cualquiera, sin saber que estamos destinados. No quiero decir esto porque es muy fuerte y algún pastor lo dijo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero caminar con el Señor. Y si la palabra tiene que golpearme, que me golpee. Si la palabra me tiene que enseñar, que me enseñe. Que cuando tengamos que enseñar, porque el problema que tenían ellos es que no había un pastor que les enseñe. Habían dejado la ley de lado. Cuando hablamos de lo que a Dios le agrada y nos pide, para el mundo es malas palabras, pero para la iglesia es fe. El diablo se burla de tu fe, porque cuando tú traes una ofrenda, un diezmo, es fe. Es fe. El Señor no mira la cantidad de dinero que traes, mira por qué lo traes. Dice la Biblia que Él pesa el corazón, por eso te dice que Dios ama al dador alegre.
Y dice la palabra, cuidado vayas a traer por un interés personal. Porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. No es deudor. Entonces le voy a dar para ser retribuido por Dios. Pero Dios quiere que tú des para que reconozcas quién es el Dios de tu vida. Y cuando tú le das con sacrificio, eso es fe. No es venir a cantar un poquito, alabar o llegar el domingo y dar algo, irte y ya está. No, eso no es ser un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer de fe es quien ha puesto todo delante de Dios. Voy a caminar el día de hoy bajo tu cobertura. ¿Me debo ir a Estados Unidos o no? ¿Me caso con ella o no? ¿Hago esto o no? Señor, guíame tú, sé tú mi guía. Es un hombre de fe. Señor, yo lo que tengo, tienes hijos prestados. Cuídalos, pero son del Señor. Como todo lo que tenemos es del Señor. Y le decimos, Señor, aquí está todo lo que tengo. Es tuyo, Señor. Dime cómo debo administrarlo. Dime cómo tengo que gastarlo. Dime cómo tengo que repartir esto. Porque todo es tuyo, Señor. Es un hombre de fe o una mujer de fe que depende de Dios y no de sus sentimientos. Los sentimientos nos engañan. Si no escucha hablar un hombre, es que yo siento que no la amo. Y uno dice, hey, ¿te mueves por sentimientos o decisiones? Es que yo siento irme a otro país. Son gente que vive de aquí para allá, son olas que van de aquí jaladas por el viento. Pero aquel hombre que confía en Dios no se mueve porque está formado sobre la roca que es Cristo. Y depende de Dios. Y confía en Dios. Y en Dios está su delicia. Ese es el cristiano que Dios ama y que tiene que levantar en estos tiempos para que cambien las estructuras de una sociedad. Estamos viviendo en lo que vivimos simplemente porque hemos dejado de adorar al Dios verdadero. Esta mañana solamente le invito a esto: vuélvase a Dios, pero al Dios verdadero. Reconozca al Señor en todos sus caminos y Él hará. No pienses que es por tu sabiduría o por tu esfuerzo, porque Dios da el esfuerzo alcanzado también. Y digámosle, Señor, necesito sabiduría, fuerza de parte tuya para seguir caminando en medio de esto que no me afecte y ser yo de influencia hacia los demás. No quiero ser influenciado por los influencers de estos tiempos. Son falsos dioses que nos engañan a vivir. Alguien dijo una gran verdad y termino con esto. Aún ha entrado a los pastores. ¿Cuántos likes tengo? Qué triste. Estamos llamados aquí para ser servidores del Señor. Al único que quiero tocar y el único like que me interesa es que el Señor pueda ponerme un like. Me gusta lo que estás haciendo. No te dejes engañar. Busca de Dios mientras pueda ser encontrado. Búscalo con todo tu corazón. Vienen tiempos sumamente difíciles. ¿Por qué dice la Biblia? Que Dios va a venir antes, el Señor va a venir antes, Jesús va a venir antes. Y dice, hallaré fe en la tierra. Por eso viene antes. Si no, no encuentran ni uno. Porque la maldad es tan grande cada vez que muchos se van a decepcionar. Pero si tú estás bajo la cobertura del Señor, sabiendo los tiempos, conocedor de los tiempos y agarrado de la mano del Señor, te encontrará con fe sobre esta tierra. Amén. Póngase de pie, denle al Señor un aplauso a mi Rey maravilloso.